Bueno, iniciamos nuestro miércoles de crecimiento un día más y bueno, quiero dar las gracias. Ay, a ver, vamos a cerrar micros que haya por ahí. Ok, excepto a vosotros, cierro los micros. Bueno, pues muchísimas gracias por regalarme y regalarnos esta hora a mí, a los que estamos aquí y a todas las personas que nos van a escuchar y nos van a ver. Para mí es muy importante poder tener a 3 empresarios como vosotros en un miércoles de crecimiento porque, bueno, en definitiva, este es el propósito de Inspírate cada día, ¿no? Entonces, bueno, os voy a presentar uno a uno. Juan Ángel Carrillo es una persona muy importante en Inspírate cada día. Es uno de los pioneros, de los principiantes en este proyecto tan bonito. Empezó por una experiencia personal y que ahora nos hablará un poquito de ella también. Y bueno, y luego pues ha sido una persona que ha marcado un antes y un después dentro de Inspírate cada día y dentro del proyecto de Just Plus, porque ha sido el primer investigador dentro de España de la importancia de consumir fruta y verdura. Incluso ha escrito y ha publicado un libro que se llama El Alzheimer y la fruta y la verdura. Y la verdad que, bueno, que es muy importante, ¿no? Consumir esa cantidad de fruta y verdura para tener una vida mucho más saludable. Y eso ha hecho que su vida sea un antes y un después, y ahora veremos qué nos cuenta, ¿no? Él es técnico especialista en seguridad alimentaria y tiene una empresa de seguridad alimentaria como tal. Tenemos 3 variables muy diferentes. En el mundo de la salud, Juan Ángel. En el mundo de la fiscalía está Oliver, que bueno, pues es un empresario, un asesor fiscal en el mundo más terrenal imposible, más humano y más terrenal imposible, donde nos movemos todos los empresarios y emprendedores, por donde pasamos todos. Y bueno, pues conoció Inspírate cada día a través de BNI Reinventa, donde estamos Amparo Cañada y yo, y se sumó al carro. Llegó un momento, es una persona que ya de por sí se cuida, es una persona que ya de por sí cuida mucho su día a día, y ahora pues vamos a ver qué nos comparte, ¿vale? Porque para mí este momento también es un momento como muy, pues muy vivido desde cada uno, ¿no? Desde la verdad de cada uno. Y José Vaquero, pues un empresario del mundo de la construcción, más terrenal imposible, del mundo duro. Y bueno, pues tuvimos un encuentro también a través del grupo de empresarios de BNI Reinventa. Él quería, bueno, pues aprender del mundo de la organización que yo podía llevar. A partir de ahí tuvimos un encuentro pues bastante sorprendente, entre otras cosas, sobre todo, que al final pues lo que ha sucedido ha sido que se dio cuenta de que hay una vida diferente, que cuando uno la descubre pues suceden cosas distintas, ¿verdad, José? Muy bien. Y bueno, pues ahora yo he preparado aquí unas preguntas para ellos, porque, bueno, aunque podría dejarle y ellos nos contaran, pero por llevar un poquito de guía y darnos cuenta cómo en el mundo empresarial y del hombre, que no ha sido casual, sino causal, que sean 3 hombres. El miércoles que viene habrá una entrevista a 3 mujeres empresarias, pero aunque yo una de las cosas que más me gusta es el equilibrio entre el hombre y la mujer a nivel empresarial, sí que es cierto que vemos las cosas desde un prisma masculino y la mujer desde un prisma femenino, y es totalmente diferente. Y vamos a ver qué ha sucedido con este cuidado en el empresario antes y después. Bueno, pues vamos a empezar por orden. Voy a empezar por Juan Ángel, que ha sido el primero. Y yo pues le quiero preguntar quién era Juan Ángel Carrillo en el año 2013-2014, antes de iniciar todo este proyecto, y quién es ahora, ¿no? Y cómo ha marcado diferencia, qué ha influido Just Plus en este proceso de tu transformación, y qué ha influido Inspírate cada día, que somos personas, ¿no? O sea, cómo las personas pueden marcar y cómo también ese consumo de Just Plus y ese cuidado en la alimentación, que no solo ha sido un consumo, sino dónde tú has ido a estar hoy con la alimentación.
Y bueno, ¿cómo veía Juan Ángel como persona y como empresario antes y después? Lo que tú sientas, compártenos qué pasa en ese empresario. Muy bien. Bueno, gracias, Eva. Bueno, un saludo a mis compañeros de entrevista. A Oliver, que contigo he tenido poco contacto, y contigo, José, pues he tenido bastante más. Además de con Eva, claro. Bueno, yo en el año 2013, bueno, yo ya era empresario, tenía 2 empresas, dirigía 2 empresas desde el año 2001. Y bueno, a nivel empresarial o a nivel profesional, pues bueno, hemos tenido un crecimiento anualmente, ¿no? Siempre, excepto los años de la crisis de la construcción, donde, bueno, pues no tenemos mucho crecimiento. Sí que es verdad que a partir de, bueno, a partir de ahí quizá, o el año siguiente, sí tuvimos un crecimiento mucho mayor en las 2 empresas, incluso actualmente dirijo otras 2 empresas más. O sea, ya somos 4 empresas, 3 de ellas integradas dentro del mismo grupo. Y bueno, a nivel de facturación, hemos, bueno, no duplicado, más todavía, hemos crecido más, quizá un 120% desde aquel año. O sea que a nivel de facturación, a nivel de resultados, sí que hemos aumentado bastante. Incluso también a nivel de, lógicamente, de beneficios, a nivel de tiempo libre. Es decir, bueno, pues en aquella época sí que tenía tiempo, pero bueno, actualmente puedo dedicar más tiempo a lo que quiero. Y bueno, pues quizá Plus haya tenido que ver, estoy convencido, ¿no? No habrá sido lo único, lógicamente, pero sí que ha tenido mucho que ver. Quizá yo lo achacaría a en qué he cambiado. Pues fundamentalmente en la capacidad, cómo me tomo las cosas. En, cuando surge un problema, cómo lo afronto. En, en la capacidad de planificarme, de organizarme, de organizar, de liderar, en la capacidad de asertividad, de cuando tengo que decir algo o con serenidad y con tranquilidad, pero digo que no, sin ningún problema. Antes me costaba mucho o era incapaz incluso. Por ejemplo, también en la capacidad de poner foco, de dirigirme a lo que quiero realmente e ir a por ello, de establecer esos objetivos mucho más claramente. Todo eso, lógicamente, he conseguido obtener en muchos casos, no siempre, ¿no? Pero en muchos casos los objetivos que me he propuesto. Y si no, he analizado por qué y al año siguiente o en la etapa siguiente, pues ir a por ello de nuevo, ¿no? Eso, bueno, a nivel profesional. Derivado de ese tiempo que he tenido, pues yo tenía un sueño y me propuse el realizar el realizar investigación, que siempre ha sido algo que quería hacer. Quería investigar y bueno, pues bueno, yo elegí realizar un estudio científico sobre Just Plus, muy ambicioso, un estudio complicado, un estudio complejo. Y bueno, pues lo solicitamos con mucho trabajo, nos lo concedieron. Logré, bueno, así realizar, como decía Eva, el primer estudio científico en España. Y bueno, pues ello supuso el realizar 3 publicaciones científicas en revistas importantes y luego el poder leer mi tesis doctoral, que lo hice a final de 2020. Que, por cierto, tengo el acto de investidura como doctor el próximo 13 de junio. Hoy he recogido el traje académico, en fin. Y bueno, pues
bueno, es algo que, bueno, con lo que yo en principio no contaba, tampoco tenía, ¿no? Todo el mundo hace la tesis por necesidad, porque quiere ser profesor de la universidad y tiene que ser doctor, porque se lo piden para los puntos, para la bolsa, para no sé qué, y yo no necesitaba ser doctor, pero, pero sí dije, oye, ¿por qué no? Si lo que quiero es investigar y con esto hago el doctorado, pues bienvenido sea, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Y eso me llevó mucho tiempo, me llevó mucho trabajo, algo que hice con mucho gusto porque era algo que me gustaba, pero si no hubiera tenido tiempo para poder dedicarlo, eh, detrayéndolo de la actividad de las empresas, pues no hubiese podido, ¿no? Lógicamente también dediqué tiempo que tenía que haber dedicado a mi familia, ¿no? Pero gran tiempo que destiné a esto fue del tiempo que antes dedicaba a trabajo, ¿no? A ejecutar, a desarrollar. Con esa capacidad de organización, ¿cómo decirlo? Mm, de poder no solo delegar, sino organizar de manera que pudiera, que todo fuera automatizado, ¿no? De alguna manera. Y que todo fuera mediante procesos. Pues al final logré el despegarme un poco más de los negocios y poder hacer este, bueno, pues este sueño que yo quería cumplir, ¿no? Bueno, pues ese era un poco no sé si respondo a la pregunta de quién era mmm, y quién soy actualmente. Soy una persona totalmente diferente. En poco tiempo, porque bueno, son menos de 8 años, una cosa así, yo me noto que soy otro. Y bueno, mucha gente me lo dice, ¿no? Más allá del cambio físico, ¿no? El cambio interior, ¿no? El cambio a nivel de gestión, a nivel profesional. Luego está la parte médica, la parte de salud. Eso ya es otra historia, que también hay un cambio muy importante. Pero no sé si quieres que comente ahora o más tarde. Eva, se ha quedado congelada, ¿no? O solo soy yo el que... La has dejado de pie. Sí, sí, ya veo. Como una estatua. Bueno, pues sigo comentando. A mí me diagnosticaron artritis psoriásica no recuerdo ya qué año fue, pues quizá un año antes de empezar con Plus, una cosa así. Y bueno, pues empecé a ir al reumatólogo, me empezó a medicar y bueno, pues yo no mejoraba. Mejoraba un poquito levemente, pero seguía recibiendo medicación vía oral. Al cabo de estar consumiendo menos de un año Plus, yo ya noté gran mejoría. Al cabo de los 2 años aproximadamente, o a lo mejor quizá un poco más, el reumatólogo me suspendió la medicación, fue disminuyendo la medicación poco a poco hasta que ya me la suspendió. Y lo que sí he mantenido hasta hace, pues quizá otros 2 años, hace 2 años o por ahí, que terminé con un proceso de, proteinuria, que es proteína en la orina, derivado de un posible daño renal que me estaba provocando la medicación que estaba tomando. Menos mal que el médico me suspendió la medicación porque ya me había curado clínicamente. Por mi cambio de alimentación, quizá, pero sobre todo por consumir gran cantidad de antioxidantes a través de fruta y verdura, de Just Plus concretamente, y de aumentar el consumo de fruta y verdura. Pero bueno, es algo que yo había visto ya en publicaciones, que había visto que los índices de los marcadores de inflamación sistémica, de enfermedades crónicas, sobre todo autoinmunes, disminuyen mucho con el consumo de fruta y verdura y bueno, pues yo lo comprobé en mí mismo que realmente me disminuyeron esos marcadores hasta el punto de terminar con la medicación y que ya no me siguiera provocando un daño, unos efectos secundarios importantes. Y hasta el día de hoy, en fin, yo me encuentro súper bien,
hago deporte, corro medias maratones y me encuentro estupendamente. Ya nunca han vuelto los episodios de artritis. ¿Te hubieras visto corriendo medias maratón en el 2014, Juan Ángel? Nunca, vamos. Era algo que... Es que ni me daban ganas ni de correr, vamos, ni de andar. O sea, paseos cortos. Fíjate qué importante. Luego haremos que haré una pregunta respecto a esto, ¿no? Pero eso de ni me daban ganas, ¿no? Que es lo importante, ni me daban ganas de andar, sí. Bueno, muchas gracias, Juan Lo he Ángel. contado Vamos a muchas seguir. veces. Cuando fui al gimnasio por primera vez, después de, bueno, cuando empecé a ir, gimnasio así natural, ¿no? Sí. ¿Vale? Con troncos, cuerdas y con piedras. ¿Eh? O sea, en vez de levantar pesas, levantas piedras, ¿no? Entonces, cuando llegué allí, dije, bueno, aquí no hay pesas, no me gusta nada. Bueno, lo primero que tienes que hacer es, bueno, yo si me ponía en cuadrupedia, me mareaba, ¿eh? O sea, no podía seguir. No podía saltar un tronco, pero de una altura, o sea, que me llegaba por la cintura, ¿eh? Y no podía saltar el tronco, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Bueno, no sabía saltar a la comba, en fin, algo que... Y bueno, pues... Tan básico, ¿no? Tan básico. Algo tan básico, pues todo esto ha cambiado, sí. Muy bien, vamos a seguir preguntando y ahora retrocedemos. Bueno, Oliver, compártenos. Oliver lleva menos tiempo experimentando con Just Plus, pero bueno, sobre todo es una persona que ya se cuidaba y bueno, quiero que simplemente me comparta. Ha sido muy curioso porque cuando le he comentado un poco que quería un poco compartir yo esta tarde, pues hablar de quién es una persona antes y quién es ahora, pues normalmente es una pregunta que uno dice, bueno, ¿y qué contesto, no? Pero bueno, seguramente que para él va a ser fácil por las conversaciones que hemos tenido. ¿Ábrete el micro, Oliver? Sí, lo tengo ya abierto. Ah, muy bien. Bueno, pues compártenos. Lo primero, saludaros a todos. José, Juan Ángel, las invitadas que nos siguen. Y Juan Ángel, enhorabuena por tu doctorado, que lo vas a hacer ahora. Bueno, comentaros, yo a diferencia de Juan Ángel, bueno, yo soy asesor tributario y entonces yo me dedico pues a lo que son todo tema de pelearnos con la administración tributaria, ¿no? Eso implica pues un cansancio mental, implica un esfuerzo más que físico, intelectual, no sin menospreciar a cualquier otra actividad que suponga el mismo o mayor esfuerzo, ¿eh? Pero mi actividad sobre todo es mental. Eso no quita que yo, por ejemplo, para acudir a mi despacho, yo tengo plaza, nuestro despacho está en la Plaza de San Pedro, al lado de la Plaza de las Flores, y yo tengo plaza de garaje en el centro y vengo andando desde mi casa, que está en Juan de Borbón. Está el restaurante del patio, más o menos, pues allí vivo. Entonces yo voy y vengo siempre andando. Si tengo que ir al colegio a alguna tutoría de mis hijos, voy también andando, con lo cual físicamente, además de que hago deporte, no hago medias maratones, Juan Ángel, pero bueno, digamos que hago bastante deporte. Y tampoco hago hapkido como hace José Vaquero, pero tiene el año que viene lo empezaré. Volviendo al esfuerzo que yo hago y en comparación con lo que sería Juan Ángel, yo apenas llevo muy poco tiempo. Realmente va a ser en septiembre. Sí, yo creo que en septiembre será cuando, igual un poquito antes, cuando vaya a hacer un año. Con lo cual, cualquier persona puede decir, bueno, llevas muy poco tiempo con Just Plus, ¿no? Lo primero que tengo que deciros es que es muy importante, para mí, a mi modo de ver las cosas, es muy importante quién respalda físicamente la empresa de Just Plus, ¿no? En este caso, tengo la suerte de tener a Eva y tener a Amparo, pero son personas, cuando una persona te transmite una serie de, para mi gusto, ¿no? de experiencias, de valores, etcétera, se nota o se percibe quién lo dice de manera superficial. En el caso de Eva y particularmente con Amparo, que es con quien me relaciono en este tema, tengo que decir que son de 10 las dos. En este poco tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? En este poco tiempo que llevo con Just Plus, uno podría decir, bueno, si Juan Ángel lleva, perdóname que decide, es por comparación,
Si Juan Ángel lleva tanto tiempo, tú como en tan poco tiempo has podido notar. Yo se lo he comentado muchas veces, Amparo. Nosotros iniciamos en mi casa, somos 5 personas, mi mujer, mis 3 hijos, los 3 varones y yo, iniciamos un proceso digamos, de tomar Just Plus. Solamente empezamos con lo que son frutas y verduras. Y además empezamos mi mujer, mi hijo mayor y yo. Mi hijo mayor tiene 16 años, cuando empezó tenía 15, y mi mujer y yo. Los 2 pequeños, el de 13 y el de 9 años, todavía no van a tomar, pero os garantizo que lo van a tomar. Con lo cual ya os adelanto lo contento o contentos que estamos en mi casa. Yo sobre todo, se lo he dicho muchas veces a Amparo y la menciono porque es que es verdad que siempre le hago hincapié en que yo muchas veces le digo, no, yo particularmente no noto nada, noto que me encuentro bien, pero eso no es del todo cierto. Es cierto que me encuentro muy bien tomando Just Plus, pero sí es verdad que he notado un cambio y tengo que decirlo, que no se lo he dicho a Amparo y tengo que decirlo, es que mentalmente esa agilidad mental, no de resolver problemas, pero sí de ese cansancio, eso de lo puedo llevarlo a cabo, etcétera, y agilidad mental, por supuesto, yo la noto. Es verdad que al principio no la he notado, ¿eh? O sea, al principio, que es por eso, porque Amparo de hecho lo estará descubriendo hoy. Siempre le citaba a mi hijo mayor, porque mi hijo mayor juega al fútbol, tiene 16 años, que con 15 empezó. Empezó pues con 15 y faltaban 5 meses para que tuviese 16. Mi hijo mayor empezó a tomar las cápsulas, o sea, lo que son las frutas y verduras, también el antioxidante, pero es que además quisimos probar el omega 3. Entonces, haciendo un poco de acopio de algo más de tiempo, os comento que en el caso de mi hijo, noté una brutalidad, una barbaridad de cambio en muy poco tiempo en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol, que a él le encanta, le apasiona, lo que es el cansancio, el aguante, las ganas, etcétera. Yo le noté un cambio brutal, de verdad, o sea, brutal. No tenía nada que ver la persona que comenzó a tomar Just Plus con el que 3 meses después estaba tomando Just Plus. O sea, en el caso de mi hijo, en el mundo del fútbol. A nivel académico, mi hijo es una persona, para mi gusto, que es muy responsable. Pero que sea responsable no significa que no sea inquieto, que no sea nervioso. Siempre que se sentaba a estudiar, no nos necesita a nosotros, ya con 15 años, gracias a Dios no nos necesita, pero siempre que se sentaba a estudiar siempre había un motivo de levantarse para cualquier cosa. Tengo que decir que, bueno, coincidirá con su edad, coincidirá con Just Plus. Mi hijo echa horas y horas y el resultado académico es excelente, o sea, es excelente. Ahora Juan Ángel nos hablará un poco de eso, que le voy a hacer una pregunta y tú la entenderás. Sí, es excelente. Yo tengo que decir que mi hijo, y esto es un secreto que solamente sabemos Amparo y yo, mi hijo cuando se va a tomar una cápsula, bueno, cuando se la iba a tomar una cápsula, la primera cápsula, en fin, mi hijo es un poco nervioso, etcétera. No es que se fuese a atragantar, pero realmente le daba pavor tomar una cápsula. Entonces yo diariamente, está mal lo que voy a decir, diariamente un chico de 16 años, yo le hago lo que a Amparo le comento que es un volcán. Yo en un vaso cojo la cápsula, la abro, la echo, las 3 cápsulas, la cápsula de omega 3, dejo que el líquido esté hacia abajo, la corto con la tijera y en el volcán que hago con una cucharita echo el líquido del omega 3, que por cierto no me queda omega 3, Eva, que lo sepas. Entonces, está ya que sale. Sí, pues ese volcán que yo llamo, le echo un poquito de agua, se lo agito y él se lo toma. Y además es consciente porque en mi casa nos tomamos Just Plus, mi hijo se toma 15 o 20 minutos antes de desayunar, con lo cual, que es una norma no impuesta, pero que la he puesto yo en mi casa. Y entonces ellos, pues yo les digo que es que eso va, vamos, que va en la caja y que hay que hacerlo así. Yo no sé si vendrá o no, pero yo me gusta que Sí. se ajeno a la alimentación. Sí, ha de ser. Entonces, en el caso de mi hijo, tengo que decir que tanto en el mundo del deporte como en el mundo académico, yo lo he notado. Con lo cual, yo siempre le he dicho a Amparo que yo, al final, a mi hijo lo que es un espejo para mí. Pero tengo que reconocer a día de hoy que yo he notado ese cansancio mental, que no existe ese cansancio, que aguanto mucho más, etc. En el caso de mi mujer está contentísima. Y ella
lo que no deja de tomarlo en las mismas medidas que nosotros, pero al mismo tiempo habla de lo que sería su periodo menstrual. Habla que se le ha regulado, que tiene menos problemas en cuanto al periodo, etc. Y yo es tal el convencimiento que tengo de Ellas Plus que yo, por ejemplo, he ampliado mi gama y ya estoy tomando el LIF. El LIF tengo que decir que más que Amparo, la verdad es que poco ha hecho me refiero, poco ha hecho porque no hace falta que haga nada, pero yo ahí en LIF hice una llamada a mi amigo José Vaquero y le pregunté, oye, ¿tú el LIF qué notas? ¿No? Y el LIF yo lo consumo y además lo consumo antes de ir al gimnasio cuando hago deporte, etcétera, y tengo que decir que yo hago tres días deporte a la semana y tengo que decir que en algunos casos no he llegado, igual me ponía a correr, por ejemplo. Pues estás cansado un jueves, que además tenemos la reunión de BNI, etcétera. Pues el LIF os puedo garantizar que es una maravilla. O sea, el LIF a mí tengo que decir que llego a lo que posiblemente con el cansancio del día acumulado no llego en el deporte. Pues el LIF me lo permite. Y en ese aspecto estoy contentísimo. Y llevo muy poco tiempo, porque hace nada que me llegó, hace una semana o 10 días, he pedido el otro producto. La proteína vegetal. Sí, que si me disculpáis os digo, es el Perform, ¿no? Me parece que es. Sí. Y no puedo comentaros mucho porque lo he tomado 3 días, entonces no estaría siendo justo si os digo algo. Sí os voy a decir una cosa del Perform que no tiene nada que ver con los efectos. En la caja pone que hay que tomarlo con agua. Yo personalmente lo tomo con leche porque lo tomé el primer día con agua, el Perform, y no es que no me gustase, no potencia el sabor. Con la leche es Claro. como, está buenísimo, con la leche está buenísimo. Está No, muy bueno. del post porque llevo 3 días tomándolo. O sea que... El tema de la leche al agua es simplemente porque, claro, una persona que lo utiliza en el gimnasio es más práctico con agua. Si lo prescriben con leche, como que dificultan la toma a la gente que está en el gimnasio, ¿no? Pero por supuesto se puede tomar con leche. Yo en el caso me lo tomo después del gimnasio o después de correr. Lo único es que la leche, lo que yo he notado con el Perform es que potencia el sabor. O sea, hace que esté más bueno. Está bueno, está más rico. Con la leche vegetal está más bueno. Está claro. muy bueno. Pues Muy bien, esa es mi experiencia. Bueno, tu experiencia, muchísimas gracias que hayas aportado el valor de tu hijo, que ahora también hablaremos un poquito. Bueno, tenemos la gran suerte de que a Juan Ángel le podemos preguntar técnicamente por qué suceden ciertas cosas cuando le damos al cuerpo una cantidad de nutrientes tan alta, porque esto es una reacción química, aquí no estamos hablando de nada, aquí estamos hablando que cuando químicamente, o en este caso naturalmente, al cuerpo le damos lo que la naturaleza le puede aportar y él necesita, pues el cuerpo nos devuelve unas cosas que nosotros son las que queremos y con las que queremos disfrutar, ¿no? Pero bueno, hasta este momento pues hemos mezclado 3 experiencias muy bonitas para mí. Juan Ángel es un empresario que ha tenido, ante todo, si tenemos que hablar de Just Plus, el beneficio que ha tenido ha sido a nivel físico, ha sido su principal. En ti, Oliver, tu beneficio ha sido en una persona sana, como Juan Ángel quiso hacer los estudios científicos en personas sanas. Yo te he querido también llamar a ti porque en una persona sana, qué importante es lo que has dicho para mí, y luego Juan Ángel nos dirá un poco por qué, el tema de más claridad. O sea, es espectacular la claridad mental que nos da el tomar esa cantidad de nutrientes para eliminar esa boria y esa toxicidad que tenemos en el cuerpo y nos permite pensar con más claridad y como que tener menos fatiga mental, ¿vale? La fatiga mental sobre todo. Entonces, en una persona sana como también. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú te vas a comparar con tu hijo que está haciendo una actividad extrema, pues ahí se ve más una persona que esté bien nutrida y una que no. Entonces le puedes ver el mismo acto que hace tu hijo a nivel físico con más nutrientes y con menos. Entonces, claro, ves bastantes cambios. Y has podido observarlo más fuera incluso que en ti. Dime. Yo quería disculparme, quería comentaros una cosa, y es que en el caso de mi hijo lo demanda. O sea, mi hijo se levanta por la mañana y lo primero es, me ponen las pastillas, por lo que os he dicho que le hago. Pero es que yo, por ejemplo, si me despierto a las 4 o 5 de la mañana o 6 de la mañana, por ejemplo, yo quiero tenerlo antes que ingerir cualquier tipo de alimento. Yo, si son las 5 de la mañana o 6, yo es que me lo tomo. Me voy a claro, igual que yo, claro. Y me voy a acostar. O sea, a modo de ejemplo, perdonad, no queríamos. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, yo le llamo, Oliver,
cápsulas porque son las cápsulas del astronauta, porque nuestra mente inconsciente a veces piensa que estamos tomando pastillas que puedan ser medicamentos. Entonces yo le doy un paso más y le digo, a ver, de esto que estoy hablando ahora, que de aquí a 10 o 15 años será natural, llegaremos al momento en el que para poder tener una mayor calidad en ciertos alimentos tendrán que venir micronizados y tendrán que traerlos sin que pase por la manipulación del humano y la destrocen, ¿no? Y esto es uno de esos casos donde viene de la tierra a la mesa. Así es que, bueno, pues ahí. Y ahora pues vamos a ir con nuestro compañero José Vaquero, que es un empresario. Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Alguien ha abierto micro o ha pasado algo raro? Ya, he A sido ver. yo. Ah, vale. El iPhone que pone iPhone eres tú, José. Si lo Sí, es cierro, que te cierro. estoy viendo por el ordenador y oyendo por el Ah, teléfono. perfecto, Es que perfecto. así me Entonces no podéis te... oír. Vale, Así vale, os veo perfecto. más grandes. Ahora te oímos perfecto. Muy bien. Genial. Bueno, pues José es, si Juan Ángel ha sido la enfermedad, si Oliver ha sido en una persona sana, cómo le da mucha más salud y mucha más excelencia, pues en José Vaquero ha sido otro caso totalmente distinto, ¿no? Ha sido un empresario cambiando de mentalidad totalmente y es una parte que yo también quiero que el mundo conozca, ¿no? Pues José era y es un empresario que miraba las cosas desde un lugar y ahora pues ha descubierto otra manera totalmente diferente de gestionar a los clientes, de gestionar su empresa, de gestionar sus trabajadores, de gestionar su día a día. Y bueno, pues quiero que nos compartas qué ha pasado con tu vida desde que llegó Just Plus y luego cuando llegó Inspírate cada día. Muy bien, primero saludaros a todas, a mis compañeros. Y bueno, ¿qué pasó en mi vida? Pues en mi vida pasó que llegó Eva como un huracán, llegó Amparo como otro huracán y claro, arrasando. Os cuento un poco cómo ha evolucionado mi vida empresarial. Y bueno, yo conocí Just Plus prácticamente al poquito de conocerlo Eva. De hecho, asistí a la primer evento que hizo, ¿te acuerdas, Eva? En las Torres de Cotillas. Claro, con Juan Y Ángel, ahí lo hice Sí, con Juan Ángel. ahí estaba yo, ahí estaba Sí, yo. sí. Y a mí, cuando oí cómo se hacía, el proceso que llevaba y demás, me encantó, porque digo, joder, yo soy una persona que me encanta la naturaleza, me encanta lo sano, y digo, ¿qué producto más sano? Pero no tomé, no tomaba. Luego, con el paso del tiempo, pues estoy donde estoy ahora. ¿Cuál es la diferencia empresarialmente hablando? Pues, a ver, vamos a decir que soy un empresario con mayor serenidad, que tengo más serenidad. Por más serenidad tenía que ser el mejor, pero no porque yo quería ser el mejor, sino para demostrar al resto que yo era mejor, ¿vale? Es decir, el reconocimiento del resto en vez de mi propio reconocimiento. Y no estaba en la abundancia. Es decir, la empresa iba bien, yo iba bien, trabajaba mucho y vamos, yo creo que siempre ganaba menos de lo que trabajaba. Tengo que decirlo todo. Y bueno, por circunstancias de la vida, Just Plus no llega a mí, sino que yo voy a buscar Just Plus. ¿Cómo? Pues de una manera que me senté con Eva para preguntarle, porque claro, yo veía Eva como, pues ya la conocéis, como es Eva, como es Amparo, ¿no? Es decir, personas dinámicas que llegan a todo con una agenda brutal. Y yo digo, Eva, necesito conocer tu agenda. Y cuando Eva me comenta que su agenda se la hace Dios, pues digo, aquí está pasando algo. Y bueno, fue un poco la llegada a Eva para que, bueno, el universo me puso delante de Eva y me dijo, ve a Eva porque estás perdiendo el tiempo y ya es hora de que hables con ella. Ahí fue donde le dije, Eva, quiero tomar Just Plus porque te veo en los años que te conocí, desde que empezó Just Plus hasta ahora, la Eva de ahora es la misma de antes, pero multiplicado por 1000, ¿no? Si era una buena persona, ahora pues multiplicada por 1000 y en todas las sensaciones.
Empecé a tomar Just Plus. Empecé pues a entender lo que era la meditación, nunca había meditado, el tema del universo, la energía. Yo, bueno, pongo en antecedentes, soy ingeniero electrónico y soy ingeniero en cálculo de estructuras. O hablo de las fórmulas de la energía, del universo, a título científico, como nuestro amigo Juan Ángel, pero ya está, no pensaba que podía tener otro aspecto, ¿no? Otro aspecto emocional. Y cuando empiezo a tomar Just Plus, mi forma de pensar empieza a cambiar. Yo veo que hay algo en mí que está cambiando. Y empiezo a descubrir que tengo que desaprender lo aprendido. Es decir, ¿por qué no conseguía los éxitos que yo pensaba o que trabajaba para conseguir esos éxitos? Porque mi educación había sido en tienes que currar, tienes que machacarte, tienes que pisotear al que te encuentres delante, porque para llegar a la cima tienes que ser el mejor a costa de lo que sea. Y perdonar así, pero ha sido mi educación, ¿vale? Hasta que llega un momento donde me encuentro una serie de personas, Amparo, Eva, Juan Ángel, y puedo hablar así de cientos de personas, donde empiezan a ayudar a la gente sin pedir nada a cambio. Digo, bueno, pero esto, me acuerdo con Eva que le dije, Eva, pero no, yo es que no me puedo sentir bien así, de una manera altruista así, no. Y no estaba preparado para eso. Con lo cual esa forma empezó a cambiar. Y entonces me di cuenta y entendí que se puede ser una persona de éxito en los negocios. Es más, no es que se puede, es que no vas a conseguir éxito en los negocios como esperas hasta que no nos cambia la forma de pensar y de actuar. ¿Cómo es esa forma? Esa forma es creyendo sobre todo en la abundancia, es decir, que el universo nos lo pone todo ahí. Y cuando somos capaces de entender eso, que creerme que me ha costado años entender eso, resulta tan fácil que dices tú, pero no es posible. ¿Cómo es posible que ahora, haciendo menos esfuerzo, no se trata de que me quedo en mi casa acostado, pero cómo es posible que con muchísimo menos esfuerzo consiga muchísimos mejores resultados incluso de los que me proponía? Y eso, ¿sabéis qué pasa? Que os retroalimenta. Es decir, joder, estoy consiguiendo más negocio con menos esfuerzo. Eso te empodera, con lo cual, cuando vas a cerrar un trato del negocio que cada uno tengáis, te da una seguridad en ti mismo que trato que vas, es decir, un porcentaje altísimo de los presupuestos que llevas lo cierras. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esa energía en la cual yo solamente hablaba desde un punto de vista científico se transmite. Y hay personas, a ver, somos clientes y tenemos clientes. Cuando tú llegas a un cliente que le das una vibración alta, ese cliente quiere volver a verte. Posiblemente a igualdad de precio un poco más, pero dice, es que cuando se va esta persona de mi lado, me siento bien. Estoy convencidísimo, porque a mí me pasa con proveedores míos. Una vez que cogemos esa conciencia. ¿Eso qué hace? Pues lo que he dicho, soy una persona mucho más serena. Antes enseguida me revolucionaba, pero muy rápido. Ahora tengo esa serenidad, ¿no? Esa serenidad de aprender, de decir, bueno, a ver esto que me está diciendo. Incluso cuando alguien me altera, me miro hacia adentro, ¿no? Digo, a ver qué me está diciendo esta persona. Trabajo sin la necesidad del reconocimiento. Ya me da igual lo que piensen los demás. Ahora trabajo para mí. Y si esta tarde me la tomo libre para hacer Inspírate cada día, antes me costaba, porque era como yo me castigaba diciendo, no, es que no puedes estar hablando aquí, tienes que estar trabajando, porque si no trabajas no vas a producir. Error, ¿vale? Muchas veces tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y lo que os he dicho, me gustaría que integrarais lo que yo he integrado, y es sentirse merecedor de la abundancia, creerme que estas palabras que aprendí por las meditaciones que también da Inspírate cada día, interioricé mucho. El universo nos lo pone todo ahí delante. Somos nosotros mismos los que nos ponemos las limitaciones para no cogerlo. A ver, es como cuando alguien te ofrece una bandeja de caramelos y no lo quieres coger por miedo a no puede ser, esto es gratis, pero esto es así de sencillo. No, aquí hay trampa. No hay trampa, el universo te lo pone así.
somos nosotros los que nos hacemos las trampas. Y bueno, Just Plus, para mí Just Plus es el claro ejemplo de que no se puede estar bien fuera si no estás bien dentro. En el momento que tú estás bien por dentro, eso sale al exterior, se refleja en todo. En las amistades que vienen, en las personas que te vienen, en las personas que se van, en las personas que se van, es decir, es pura magia, es pura magia. Así que bueno, no sé si he contestado bien a tus preguntas, Eva. Sí, muy bien. Yo te quería hacer una pregunta más porque quería ahondar un poquito más contigo porque has sido un empresario bastante valiente. Entonces has entrado al fondo de Inspírate cada día. Tú conoces todos los regocijos y todos los rincones hasta donde llega Inspírate cada día, ¿no? Y bueno, ¿quién te iba a decir a ti, ¿no? Que tú ibas a poder decirle en un momento dado a un cliente, vamos a meditar, ¿no? Y poder no solamente aportarle un presupuesto de un trabajo que le vas a hacer, sino que un cliente se pueda ir de tu despacho pues con mucha más tranquilidad, con mucha más serenidad y con alguna puerta abierta, ¿no? Con algún cajón abierto, como yo digo. Entonces, pues, hasta, no sé, ¿qué le dirías, ¿no? A ese empresario? Porque esta Zoom va a llegar a muchos empresarios que yo personalmente se la voy a mandar. Y hay muchos empresarios ahí fuera que hoy he estado, bueno, estoy aquí en Mallorca y hoy he estado en BNI, de aquí de Mallorca, y hablaba con una persona que quería hablar y nos hemos reunido después, y decía, es que en mi grupo yo no puedo hablar de esto porque mi grupo no entiende que yo le diga que tienen que tener una mayor conciencia o que trabajar menos. Yo, por ejemplo, esta mañana la presentación que he hecho, pues ha sido que trabajar menos, lo que yo quiero aportar al mundo empresarial es justo lo que tú has dicho, José, trabajar menos, pero tener más resultados, pero ante todo mayor calidad de vida, ¿no? Pero qué bonito que hasta Juan Ángel ha dicho, trabajo menos horas, ese es el objetivo de la vida. Cuando de verdad le cogemos el pulso a la vida, el objetivo es darnos cuenta cómo nuestra calidad de vida, nuestro día a día, ya no está tanto en ese pum, 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 ¿no? Sino que nos permitimos más espacios de conversaciones, más espacios de deporte, más espacios de un té más estirado que antes y la cabeza no se nos remueve y no nos da ese remordimiento, ¿no? Pero sobre todo, tú has ido incluso a los retiros de Inspírate cada día. Tú has entrado a toda la sanación de tu pasado. Has entrado a una sanación, pues yo diría que casi de un 80% de tu pasado, que eso es algo espectacular. Y de ahí que estés teniendo una calidad en los resultados de tu negocio, pues espectacular, ¿no? ¿Y qué le dirías a ese empresario que trabaja 14 horas al día y que no tiene tiempo ni de ver a su mujer ni a sus hijos? Pues mira, yo le diría, primeramente, como empresario, porque hay que hablar desde el punto de vista que tenemos cuando estamos así de bloqueados, y es sobre todo una cosa muy sencilla, y es, ¿te das cuenta que no tienes tiempo ni de pensar cómo ganar dinero? Estás tan metido en la vorágine de tu trabajo, echando tantas horas, que no te has parado a reflexionar, ¿cómo puedo mejorar mi resultado? Eso es importantísimo. Quizás diciéndole eso, algo le salte como diciendo, ostras, es una realidad. Y por otro lado, es, ¿para qué estás trabajando tantas horas? ¿Realmente es para tu familia? Porque son horas que le estás quitando a tu familia. Ahí hay una contradicción. Y sobre todo es, reflexiona y piensa en eso. La meditación es importantísima, pero yo entiendo que un empresario donde nunca ha meditado y demás no puede llegar de esa manera. Con respecto a lo que tú decías, que no sabía cómo decirle o cómo introducir el tema del universo, del Just Plus, de la abundancia, yo creo que lo que nunca, yo creo que nadie estamos, mira, todos somos vendedores, pero a ninguno nos gusta que nos vendan. Entonces, yo creo que saber utilizar las palabras correctas. Es decir, no puedes entrar diciendo estas cápsulas son milagrosas o con esto te sientas súper bien. No, error. Yo me he dado cuenta que cuando tú entras, incluso con clientes que va a llevarle un presupuesto y a veces no los conoces de nada, si entras a su parte emocional, es decir, al final apartan el presupuesto
y entra un poco a profundizar. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo llevas la empresa? ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Sabes? Es una frase fácil y además una frase que casi siempre nos va a salir, que es el tema de la familia. Pues es que hay que echar un montón de horas para poder conseguir esto. Oye, ¿y tú crees que hay otra manera de poder hacerlo? Porque yo he encontrado otra manera. Es decir, llegarle a un punto donde él se sienta identificado. Casi todos los empresarios nos pasa lo mismo. Falta de horas a la familia. En el momento que le tocas eso, ahí entras, se quita la coraza de empresario y se muestra como persona vulnerable, que todos somos vulnerables. Ahí es donde entonces tenemos que contarle nuestra experiencia, de decir, mira, así es como lo he hecho yo y te garantizo que vas a obtener resultados. No es Pero fácil. has dicho una cosa muy bonita, José, que has dicho, yo he encontrado una manera de hacerlo. Esa es la frase, ¿no? O sea, todos encontramos una manera, pero lo bonito es que sepan que hay una manera de encontrar Claro. para trabajar menos horas, que al principio están bloqueados, pero poder encontrarla. Pues bueno, muchas gracias, José. Nos has dado muchos datos muy importantes que yo sé que Gracias a todos muchas personas vosotros. que la oigan abrirán un poco. Gracias Bueno, a yo vosotros quería... porque el hecho de estar así de bien, afortunadamente, es gracias a Inspírate cada día y a la persona que lo forméis. O sea que y os animo a todos una cosa importantísima, me perdona y ya me callo. Sí, adelante. Es el tema de los retiros, por favor, permitiros ir a un retiro porque es normalmente aquí vamos subiendo escalones. Ir a un retiro es subir plantas de golpe, ¿eh? O sea que no lo duden. Bueno. Y buenas tardes a todos. Sí. Y todas. Juan Ángel le va a dar risa, plantas de golpe. Nosotros entendemos un poco de eso y es verdad, cuando sube una planta de esas, dice, wow, que me caigo. Muy bien. Juan Ángel, compártenos un poquito. Yo quiero que las personas que oigan esta Zoom sepan que no hay mayor misterio en que podamos estar los cuatro tan guapos, tan preciosos y tan sanos. Esto no es producto de la casualidad, ¿no, Juan Ángel? No, es ciencia, directamente. No es ni magia ni nada de esto, ¿no? Es ni química. O sea, es naturaleza y es ciencia, simplemente. Bueno, primero, José, no sabía de tu historia, de tu evolución, de tu cambio. No tenía ni idea en fin, del cambio que habías dado y a nivel sobre todo personal que te habías hecho. Bueno, pues hacer ese cambio importante en el profesional, o sea que enhorabuena. Bueno, efectivamente todo ocurre porque le damos a nuestro cuerpo aquello que necesita para tener ese resultado que tenemos a nivel de salud, que se traduce a nivel de salud o a nivel de tema de cognición, ¿no? Que el estudio que realizamos fue sobre la cognición, sobre las funciones cognitivas en sujetos sanos y precisamente se evaluaban dos cosas en paralelo. Por un lado, las funciones cognitivas a nivel de test cognitivos que están validados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, es decir, que está demostrado que esos test prueban de manera muy fehaciente esos cambios en la cognición, para bien o para mal, y luego variables biológicas en plasma, a nivel de estrés oxidativo, vitaminas, estado inmunitario y bueno, pues también a nivel de neurotransmisores. Quizá, bueno, los resultados son muy positivos. Es decir, yo ya había estudiado mucha bibliografía donde se contrastaba y quedaba muy claro que las frutas y verduras, sobre todo los frutos rojos, producen un efecto de mejora de funciones cognitivas. Pero nosotros lo demostramos con Just Plus. Quizá porque Just Plus es una mezcla sinérgica de frutas y verduras de distinta naturaleza que hace que ese efecto se multiplique. Quizás sea por esto, ¿no? Porque es un producto que contiene una gran cantidad de antioxidantes, de polifenoles en este caso, ¿no? Casi 120 sustancias.
casi 120 polifenoles diferentes en alta concentración. Y eso provoca que tu organismo lo tome a nivel de cognición mejorando dos cosas fundamentales: la atención y la memoria. La memoria porque ¿cómo decirlo? Se sintetiza una proteína que favorece la transcripción de un gen, o sea, estamos hablando de genética incluso, ¿no? De un gen que interviene en los procesos de memoria, con lo cual se produce neurogénesis, o sea, producción de neuronas nuevas incluso. Entonces se mejora la memoria a corto plazo, la memoria inmediata, la memoria semántica. Por eso que hablabas del lenguaje, ¿no, José? Claro, es que se mejora la memoria semántica, ¿no? Hay gente que... Yo me sorprendo a mí mismo, ¿no? Cómo me acuerdo de ciertas cosas, ¿no? Y luego la atención. La atención mejora, el ponerle foco a las cosas, la atención sostenida, el mantener la atención durante un tiempo determinado en algo concreto, el focalizarse, ¿no? Entonces, eso en los niños, es importante, esa capacidad, porque tienen que estar sometidos, o para ti, como a Oliver, como asesor fiscal, ¿no? Que tienes que pelearte con Hacienda, con clientes, con no sé cuántas, ¿no? Y tienes que mantener esa atención. Pues claro, ahí es donde se nota también, ¿no? A nivel bioquímico en sangre aumentan neurotransmisores, sobre todo uno muy importante, que es ahí no me sale ahora. La serotonina no. Bueno, otro neurotransmisor importante que interviene en esas funciones cognitivas. Entonces, esto es quizá el resultado más llamativo, ¿no? El aumento de esas sustancias químicas que intervienen en estos procesos y que van a hacer que mejoremos. Eso es a nivel químico, demostrado por los test, y a nivel bioquímico, ¿no? En sangre. Y el resultado que dio, que a mí me gustó mucho, que yo lo he podido comprobar mucho, que es la capacidad de toma de decisiones, que yo eso lo he podido comprobar mucho en mis clientes en estos años. He podido comprobar que la gente toma decisiones que en otro momento dice que yo no me veía capaz de tomar este tipo de decisiones. Sí, todo eso es sobre todo determinado por... Hay unas funciones en el cerebro que son las funciones ejecutivas. Son funciones complejas que tiene solo el ser humano, ¿no? Son esas funciones de, bueno, por un lado, el realizar cálculos matemáticos, el planificarse, el razonar, ¿no? Por así decirlo. Entonces, todas estas funciones ejecutivas pues se demuestra que intervienen unas sustancias químicas que actúan como neurotransmisores, como esa transmisión de impulso nervioso de neurona a neurona, y cuando esas sustancias están en una alta cantidad en sangre, hace que esos procesos se aceleren, haya mejor comunicación entre neuronas, ¿no? ¿Cómo decirlo? Entonces, eso hace que al final pues mejore, que obtengan mejor resultado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Oliver. Aporta lo que quieras de todo lo que hemos compartido, lo que tú sientas, y vamos a ir cerrando. Bueno, yo... Muy bien. Lo primero, de dar las gracias a ti, especialmente, Eva, por la invitación que me has dado para contar, digamos, mi sensación y mi experiencia con Jazz Plus. Tengo que decir que Jazz Plus, para mi gusto, además que coincide plenamente en lo que ha dicho tanto Juan Ángel, como José Vaquero, coincido plenamente. Es decir, en Juan Ángel creo que tiene toda la razón en que Jazz Plus lo que oferta, que son frutas y verduras en su estado óptimo de maduración, y que eso tiene una incidencia en lo que sería nuestro organismo. Estoy plenamente convencido por lo que he contado de mi hijo, y también porque yo ya lo estoy empezando después de un tiempo, esa lucidez que he comentado, ¿no? Además, hay una cosa buena que tiene Jazz Plus, y es que cuando pruebas un determinado producto y ves que es real lo que realmente te están ofertando,
o enseñando, decides apostar por otros productos, pero es que además decides apostar por otros productos y son igualmente satisfactorios. O sea, yo he apostado por 2 productos adicionales, que son el de Omega 3 y el LIF, y tengo que reconocer que estoy encantadísimo. Es decir, es muy difícil que uno se baje. Bueno, el Omega, Juan Ángel es un enamorado del Omega. Es muy difícil que uno se baje de esto, ¿eh? Y luego con José Vaquero, Claro. es verdad que tengo que decir, bueno, José Vaquero es que tengo, con Juan Ángel tengo la mala suerte de no poder coincidir con él, ¿no? Pero con José Vaquero, que coincido todas las semanas con él, que es un encanto de persona, yo tengo que decir que, no, es verdad, pero tengo que decir una cosa, y es que mucha gente me ha dicho que yo no he conocido a José Vaquero de antes, con lo cual lo que él está diciendo es cierto, porque a mí me han hablado de un José Vaquero que no es el que yo conozco. O sea, el José Vaquero que yo conozco es puro amor. Es una persona encantadora. O sea, la definición sería que es encantadora. Y además es verdad, y además con elegancia lo transmite. O sea, y creo que parte o gran parte de esa transformación, sin lugar a dudas, viene a cuento con lo que él está contando de Jazz Plus. Así que, bueno, gracias a todos. Y espero haberos ayudado en mi experiencia, que es... Claro. Muy bien, Muchas una gracias. cosa, Eva, quería añadir, la hormona o neurotransmisor que no me salía es la dopamina. Ya he ido a buscarlo. La- La melanina. no, dopamina. Ah, la dopamina. La La dopamina dopamina. aumenta muchísimo y es esa hormona o ese neurotransmisor que interviene en los procesos de memoria y atención, básicamente. Entonces, luego hay otro que es la serotonina, que no evaluamos, pero también está demostrado que el consumo de frutas y verduras en alta cantidad aumenta la serotonina, que es un poco la hormona del estado de ánimo, le dicen la hormona de la felicidad, ¿no? Claro. Es la de cómo te encuentras. Esto lo hemos visto en Inspírate cada día con un montón de gente, ¿no? Estados depresivos o semidepresivos, como en muy poco tiempo, además muy rápido, cambian ese estado de ánimo. Muy ¿no? rápido. Un cambio muy rápido, ¿no? Pero es por eso es por la serotonina. Juan Ángel, perdona, deciros que en el caso, por ejemplo, de Amparo, que es la persona con la que más me relaciono, tengo que decir que Amparo tiene eso que estás apuntando tú, Juan Ángel. O sea, Amparo es una persona positiva, Sí. bueno, y creo que gran parte, además de que se cultiva internamente, ¿no? Con estos retiros que dice, por ejemplo, José Vaquero, etcétera, se cultiva también por dentro, no afectó, sino con lo de Jazz Plus. Y Amparo es una persona muy positiva y que, bueno, que tiene, digamos, va en consonancia con lo que estás tú comentando, Juan Ángel. Así es. Esto no es un producto de la casualidad. Yo tengo una clienta de Barcelona que apenas yo he tratado con ella y yo la observaba en redes sociales, en los comentarios que hacía. Yo decía, madre mía, qué mujer más pesimista. Digo, pero bueno, poco a poco. Y yo le iba guardando, porque era un estado de pesimismo tan alto cuando hacía comentarios. Y yo digo, esta mujer va a pegar un cambio mentalmente que ya verás. Y le iba haciendo recuadros y un día le puse 4 o 5, le dije, mira dónde empezaste, cómo hablabas en redes, cómo comentabas las cosas y cómo las comentas ahora. Y efectivamente es eso, ¿no? Tu mente va haciendo un proceso que Juan Ángel lo explica químicamente, yo lo explico más naturalmente. Yo digo que si hay información que me hace pensar más porque me quiero poco, porque mi estado de ánimo es bajo y de pronto mi estado de ánimo está mejor, mi cuerpo físico lo siento mejor, me encuentro físicamente mejor, me encuentro con más vitalidad, pues evidentemente mi mente cada vez está más clara, tengo la capacidad de pensar mejor, pues tengo la capacidad de ser más optimista, ¿no? Es como una bicicleta que le da, en vez de ir hacia atrás, ¿no? En el tiempo y diciendo voy envejeciendo, pues oye, voy a ir rejuveneciendo. Y como yo decía esta mañana, ¿no? La edad es solo un número y no marca ninguna diferencia. Entonces, la juventud puede ser eterna, porque lo que marca la juventud realmente es nuestro estado de salud, ¿no? Nuestro estado de vitalidad y decir que estamos bien. Entonces, eso creo que es por lo que todo ser humano debemos de trabajar y en lo que nos debemos de entrenar. Yo me acuerdo cuando yo conocí a Juan Ángel y José Vaquero lo conoció como yo, José? ¿Quién era Juan Ángel? Yo cuando conocí a Juan Ángel yo pensaba que era el abuelo de la sala.
Yo digo, pero si te tiene que ser, yo digo, pero si te tiene que ser el más mayor de todos los que estamos aquí. Cuando yo me enteré que yo era mayor que él, yo me quería morir. Digo, no me lo puedo creer. Yo le llevo por lo menos 6 años, yo tengo 52 y él tiene 40 y tantos. O sea que yo me quedé y dije, en aquel momento estaba, madre mía. Y bueno, cuando hemos hecho presentaciones que hemos puesto su foto de antes y después, digo, si este hombre ha ganado 15 o 20 años de vida. Te voy a Por pillar, lo menos. ya te pillo enseguida. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros tres personas muy importantes en mi vida. Personalmente, cada uno de vosotros en el área en el que trabajáis y en el que estáis. Y bueno, que este ratito llegue a muchos empresarios y que puedan descubrir, como hemos descubierto nosotros, que hay una mejor manera de vivir, que no hay nada que nos haya tocado y que no podamos modificarlo, cambiarlo, y que sigamos cuidándonos y sigamos inspirando cada día a las personas que lleguen a nuestra vida y, como dice José, que cuando se vayan siempre un poquito mejor. Muchas gracias a ti, Eva, de verdad. Muy bien. Juan Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y un saludo a Encarni, Amparo, en fin, que no las he saludado. Hace tiempo que no nos vemos. Un beso muy grande. Muy bien. Pues un besito y hasta el próximo miércoles de crecimiento, que emplaza a todo el mundo, que Amparo Cañada va a entrevistar a 3 grandes mujeres empresarias que también nos gustará mucho escucharlo. Muchas gracias. Venga, buenas tardes. Gracias. Buena semana a todos. Gracias. Adiós.